lo que han anunciado previamente los senadores, no estaría prosperando en el debate del miércoles. 37-1 estarían las expresiones para rechazar este proyecto. Hablando del tema, quiero hablar un poco también de una persona que aprecio mucho, Patti Farabelli. Ella es abogada, además dirigente reconocida, dirigente política y buena persona. Patti, buen día, ¿cómo te va? Ricardo Lavandeira te saluda. Hola, buenos días Ricardo, buenos días a la audiencia y bueno, también quiero extender mi saludo a todos los veterinarios conocidos y a todos los de San Luis que están escuchando el programa. Un feliz día para ellos. Muchas gracias, Patti. Bueno, ¿cómo has seguido esto? ¿Cuál es tu análisis? Incluso en San Luis han habido 2 actos este fin de semana, uno a favor, otro en contra. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Querés señalarlo con tu punto de vista personal? Incluso me agradaría el punto de vista jurídico del tema. Bueno, sí, tuve el placer de concurrir el día sábado al acto que se realizó en la casita de Tucumán y la verdad que fue muy agradable, muy familiar, un escenario, te digo, bastante bonito para un bello sábado por la tarde como fue En ese acto, ese día, contarle a ¿no? la gente de qué se trataba respecto de esta ley. Bueno, Por la vida, sería contra del proyecto. En ese acto se manifestaba la defensa de las dos vidas, tanto del nasciturus, como sería en latín el niño por nacer, y la vida de la mamá, quien está sosteniendo la vida del bebé. Así que en ese acto hubo una manifestación también de todos los médicos y profesionales de la salud que están en contra del proyecto y que son objetores de conciencia y no van en la práctica a realizar ese tipo de intervención quirúrgica que implica el aborto, ¿verdad? Sí, Que sí. se manifiestan en contra. Bueno, en relación a mi postura, yo he hecho un análisis netamente jurídico desde el punto de vista constitucionalista y apoyo específicamente, los documentos que han salido a la luz de diversos colegios de abogados, por ejemplo la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y la Academia Nacional de la Cava, han sacado documentos donde manifiestan la inconstitucionalidad del proyecto de ley porque no supera el test de constitucionalidad. Esto implica que rompe el bloque de derecho constitucional es decir, lo que se manifiesta en el artículo 31 de la Constitución, el bloque federal constitucional. Además, hay 13 provincias, entre ellas la nuestra, que en su constitución provincial poseen la cláusula donde se hace la defensa estricta del derecho a la vida desde la concepción, por ende no se puede violar dicha cláusula y el proyecto en sí devendría inconstitucional en caso de prosperar la ley con la sanción de la misma, ¿verdad? Claro, claro. ¿Vos creés que si están dando mal las encuestas previas a boca de urna, por decirlo de algún modo, está perdiendo el proyecto, no tiene posibilidad de avanzar, De prosperar de por el prosperar momento. por el momento, 37 Por a el 1. momento significa que durante el transcurso de este año no se podría Si trazar fracasa, nuevamente claro, sobre no, tablas, claro. pero sí podría arrancar nuevamente a partir de marzo del año que viene en la nueva sesión del Congreso. Claro, claro. Según como se ve, ¿no? Porque hay vos sos también política y sabés, porque hay un dictamen de mayoría que fue cuestionado como nulo, no válido, con 26 firmas que estaban a favor del proyecto, y el presidente de la comisión, que es un radical, no me acuerdo cómo se llama, dijo que era ilegal porque necesitaba 7 firmas. O sea que en el Congreso, en el Senado, primero se va a tratar la legalidad, validez o no del dictamen, de 26 firmas, Claro. 26 o 27. Luego, de acuerdo a lo que, si
lo que se resuelva sigue para el tratamiento del tema, ¿no? Ya viene complicado desde las comisiones. Así que ahora ha hecho una división familiares, sociales, políticas, etcétera. Porque en Cambiemos está divididos, en radicalismo están divididos, en el peronismo están divididos, en el mismo kirchnerismo, con cristianismo están divididos, ¿no? Todo el mundo, sí, hay una nueva grieta en relación al tema. Pero vos fíjate de que la envergadura de semejante proyecto, que yo creo que esto debió ser punto específico de un plebiscito, porque realmente esto debió tratarse a consulta popular, porque precisamente los senadores, quienes son voz portante de la idiosincrasia de cada pueblo que los pone en la banca, necesariamente deben respetar la constitución de dicha provincia. Por ende, si no lo hacen, previamente deben someter a ese pueblo a una consulta popular antes de llevar la voz portante al Senado. Fíjate vos, estamos hablando de vida o de muerte, porque no se discute si hay vida desde la concepción. Eso no es motivo de discusión. Todo el mundo sostiene que lo que está adentro del seno materno es una vida, sí. Es una persona. Inclusive el Código Penal, al hablar del aborto, lo trata dentro del capítulo de los delitos contra las personas y contra la vida humana. O sea, eso no hay discusión, que lo que está en el seno materno es una vida, llámese de un día, una semana, 14 semanas o 9 meses. Claro. Ahora además, además de esta grieta, este barullo como cortina de otras cosas, la forma, mira, a ver, Karina Mantelli, una abogada, colega tuya, sí, la conozco, generó como un espíritu feminazi. Si vos estás en contra del proyecto de ley de aborto legal, libre, gratuito, no sé qué más, sos mala persona y mierda, basura, imbécil, miserable. Por ejemplo, ha venido esta actriz, yo tenía respeto por su labor, Luisa Curero, dice que a los que voten en contra del Senado hay que repudiarlo. ¿Por qué repudiar? Al que piensa diferente hay que respetarlo. Pero por supuesto. Es un avasallamiento patotero que se ha iniciado contra... Yo he dicho, estoy en contra del proyecto y no creo que ser miserable, mierda, basura, nada de esas cosas. Tengo mi opinión y debe ser respetada. Se genera una violencia. Bueno, yo tengo mi opinión y mi opinión es netamente jurídica y es coincidente con la mayoría de dictámenes de los colegios de abogados de varias provincias del país. Y quiero dar una explicación para doña Rosa, que nos está escuchando, que a lo mejor no tiene idea de lo que dice la Constitución, una explicación muy simple, para que se entienda desde el punto de vista del lego cuál es lo medular de esta problemática. A ver, nosotros tenemos la Constitución, como ya sabes que me encanta hablar de la Constitución, sí. y les voy a hablar como si fuesen a mis alumnos, te cuento, el martes fue la primer clase que tuve, el martes pasado, mañana tenemos otra clase, y aproveché la primer clase para hablar de este tema, hice una encuesta anónima. Pati, esto dice los gitones, hasta García Márquez lo decía, hay que explicar y escribir las cosas. Si lo entiende mi abuela, que no fue a la escuela, lo entiende todo el mundo. Explicarlo bien claramente. Así, simplemente. Simplemente. Bueno, mira, nosotros tenemos dos partes en la Constitución. Primero está el preámbulo, que es el pórtico, la puerta, la entrada de la Constitución. Y luego tenemos dos partes. La primera parte habla de las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución y es la parte más importante. Y a posteriori, después, viene la parte, la programática, que nos habla de los tres poderes: poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y todo el desarrollo, por ejemplo, dentro del poder legislativo, de la formación de las leyes. Ahora bien, la parte más importante es la primera. Y dentro de la enunciación de los derechos,
en el artículo 33, implícitamente hablamos del derecho a la vida. Es decir, comienza el derecho a la vida desde, como dice el Código Civil y Comercial reformado en el año 2015, también lo decía el Código de Vélez, desde la concepción. Ahora bien, nuestra Constitución en el año 1994 fue reformada y se le agregaron a la Constitución, reconocimos en uno de los artículos, en el artículo 75, inciso 22, ciertos tratados que tienen jerarquía constitucional. Sí. Entre ellos, por ejemplo, la Convención Internacional del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, los tratados antigenocidio, los tratados contra la discriminación de la mujer, todos los tratados de derechos humanos de carácter internacional, que no son los únicos que pueden ser reconocidos. Es decir, que la enunciación que está en ese artículo 75 no es taxativa, es meramente enunciativa, porque si el Congreso los aprueba con una mayoría exigida en esa Constitución, se pueden ir agregando otros tratados a medida que vaya transcurriendo el tiempo, como por ejemplo en el 2014 tuvimos el agregado de un protocolo facultativo. Ahora bien, nosotros tenemos nuestros derechos y garantías, que son los que están en la primera parte de la Constitución, a veces pueden ponerse en pugna, entrar en colisión con algunos derechos que estén en esos tratados de carácter internacional que tienen la misma jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir que esos tratados y la Constitución tengan jerarquía constitucional? Quiere decir que están por encima de las leyes, de las constituciones provinciales, por encima de las leyes federales, por encima de las leyes nacionales, y vamos bajando en esa pirámide jurídica. En orden decreciente nos encontramos con los decretos de los poderes ejecutivos nacionales, del presidente de la Nación, con los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, con las ordenanzas provinciales, con las cartas orgánicas de cada una de los municipios. Es de mayor jerarquía a cualquier otra norma. Es decir, la Constitución Nacional y los tratados tienen jerarquía constitucional, es decir, que los encontramos en el vértice. Ahora bien, dentro de la primera parte de la Constitución encontramos, como dije recién, derechos, declaraciones y garantías, a los que les agregamos nuevas declaraciones y garantías en el año 94, es decir, antes los artículos eran del 1 al 36 y ahora le agregamos algunos más, como por ejemplo los derechos ecológicos, que antes no estaban contemplados, a raíz del 94 sí, y los derechos son del 1 al 46. Claro, la reforma constitucional del Paraninfo en el 94, yo estuve ahí. Exactamente, bueno, fantástico. Hay artículos que se denominan cláusulas pétreas. Pétreas viene de la piedra, sí. Es decir, que son fuertes e inamovibles, sí. Y no las podemos de ninguna manera sacar de la Constitución. Doy un ejemplo burdo para que la gente entienda. Por ejemplo, el artículo 18 dijo que queda abolida para siempre la pena de muerte en nuestro país. Dice eso, se agarra cualquier persona en el Google, pone Constitución Nacional, lee el artículo 18, va a encontrar una partecita que dice queda abolida para siempre la pena de muerte en este país. Resulta que a mí se me ocurre, si soy legisladora, decir, no, mirá, este muchachito que mató a la policía, o estos dos muchachitos de 18 años, o uno que mató a la policía la semana pasada, ¿recuerdas? Sí, sí. Merece la pena de muerte. Reformemos el Código Penal y pongamos dentro de las penas, además de la inhabilitación,
la cárcel o la prisión, la reclusión, la pena de muerte. No puede. ¿Podemos hacer eso? No puede porque la Constitución lo prohíbe. Está por encima de La cualquier Constitución lo prohíbe, ley pero penal. sin embargo, ¿cuántas discusiones doctrinarias ha habido en el país? A ver si ponemos o no la pena de muerte. Claro, claro. Ha habido ríos de tinta escritos sobre ese tema. Y es inviable. ¿Hay o La no Constitución posibilidad? la Constitución no lo permite. No se La puede meter ninguna Constitución ley. lo prohíbe, no es que no lo permite, lo prohíbe, queda prohibida para siempre la pena de muerte en este país. ¿Cómo se puede? Me van a decir, y la gente que es lega dice, pero ¿cómo si en Estados Unidos existe la pena de muerte? ¿Cómo en Estados Unidos se puede poner a la gente en algunos estados? Porque eso es una confederación y no una federación como tenemos en la República Argentina. Pueden mandar a algunas personas a la silla eléctrica, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros no lo podemos hacer. ¿Podríamos en alguna oportunidad hacerlo? Sí, podríamos. ¿De qué manera? Llamando una convención constituyente reformadora, reformando la Constitución Nacional y modificando las cláusulas, modificando los artículos del 1 al 36, por ejemplo, eliminando ese párrafo que habla de la pena de muerte y de esa manera, a posteriori, cambiar la Constitución y poner la pena de muerte. Claro, la única manera. Asimismo, hay constitucionalistas que son exégetas de la Constitución y dicen que como eso fue una cláusula pétrea colocada desde el principio, ab inicio, en la Constitución, en la Constitución originaria, de ninguna manera esa cláusula, como es una cláusula pétrea, no se podría modificar, es inmodificable lo de la pena de muerte. O sea que nunca nuestra Constitución podría aceptar esa reforma. Hay otros que opinan que no. ¿Entendés? Bueno. ¿Y cómo lo ligás a esta ley? Quedó claro entonces. Sí, señora. Quedó claro. Vamos a otro ejemplo. Se me ocurriría a mí colocar esclavos porque no quiero pagar, por ejemplo, servicio doméstico. Entonces, quiero poner esclavos en mi casa. Claro. Entonces voy a convencer a 5 o 6 legisladores, promueven esta ley, fíjense que es conveniente porque así no tenemos que pagar, le vamos a dar casa, comida al esclavo. ¿Podríamos nosotros hacer eso? Claro, ya no se puede. Podríamos. Bueno. Porque todo se puede. Fuera de la ley. De hecho, claro. Pero el artículo 15 de nuestra Constitución reza que queda abolida para siempre la esclavitud con la reforma, con la Asamblea del año 13. Entonces, en el artículo 15 de la Constitución no se puede nunca más en la vida de la Argentina poner esclavos. Ahora, si yo quiero sacar la ley, convenzo a los legisladores lo llevan a senadores, los diputados los llevan a senadores, sacan esa ley, ¿qué va a pasar? Al día siguiente va a haber planteos de inconstitucionalidad de la ley. Sería altamente judiciable si fuera aprobado. Por supuesto, ¿me entendés? O sea, todo se puede. ¿Qué va a ocurrir en el caso de que llegue a prosperar esta ley? Y bueno, te doy un ejemplo claro. Yo, por ejemplo, soy abogada de una institución muy conocida del medio que es un nosocomio privado. Inmediatamente haremos un amparo con una medida cautelar de no innovar, en donde de ninguna manera en esa clínica se tenga que tener las predisposiciones para hacer los abortos, porque eso implica un costo altísimo. Claro. Y tenés que tener todos las estructuras, medios económicos y necesarios para poder realizarlo. Entonces, estoy dando un ejemplo, además de los objetores de conciencia. Médicamente necesitas tener, imagínate que vos vas para operarte un apéndice, por ejemplo, al hospital, y a veces en el hospital
no hay cama para operarte un apéndice si es de urgencia. Imagínate que caigan 50 personas a utilizar el quirófano para el aborto y no haya lugar. Claro. Tienen 5 días para hacerlo. Claro. Colapsaría el sistema. Aparte colapsaría el sistema. Bueno, sin perjuicio de que si querés después adentramos a analizar el proyecto, vamos a la viabilidad del proyecto. Yo acá estoy hablando netamente en que nuestra Constitución es defensora de la vida. La defensa de la vida que promueve la dignidad de la persona desde el momento, desde la concepción, es una cláusula pétrea que está instaurada en la parte dogmática de la Constitución y por ende la palabra, el aborto es un delito que está tipificado en el Código Penal y que en este momento, como está el actual artículo 86, nos da solamente 3 casos, que en realidad son 2. Quiero hacer otra aclaración. En realidad no son 3, son 2 casos los que están despenalizados para la madre y para claro, la actual ley ya lo prevé. Que lleva a cabo la práctica. ¿Cómo? La actual ley ya lo prevé, estas excepciones, por llamarlo de algún modo. Claro, esos casos son el caso de violación y el violación o atentado al pudor contra una demente o una persona incapaz, incapaz. La palabra que utiliza es demente. Claro, Código Civil. Alguna discapacidad mental. Sí. Pero Pati, tengo que ir a una pausa. Atentado al pudor contra esa persona. O si no, cuando corre ese riesgo la salud de la madre. En ese caso se toma prioridad a la vida de la madre por sobre la del nasciturus o persona por nacer y en ese caso se deja de lado la vida de esa persona porque se supone que la otra es la que se está viendo en el momento y hay que salvar. Las exposiciones de motivos de esa ley del 1921 del Código Penal hablaban de esos 2 casos. ¿Qué pasó en el año, creo que 2010? Fue el caso del fallo FAL. Y la Corte Suprema de la Nación, dando una explicación, interpretó de que la violación podría ser a cualquier persona. Pero no es lo que yo aprendí en la Facultad de Derecho y teniendo un eximio, 2 profesores de penales de alto prestigio, nunca jamás nos explicaron que en caso de violación a cualquier persona, a cualquier mujer, se podría hacer tener una despenalización por el aborto. Eso fue una interpretación actual de la Corte Suprema de la Justicia que está muy cuestionada y donde la Corte Suprema de Justicia se arroja una facultad que no tiene, la facultad de legislación a cada una de las provincias, ordenándole a las provincias la redacción del protocolo facultativo para la realización de los abortos, cosa que en el reparto de competencias de la Constitución está prohibido porque es facultad reservada, es decir, es una ley de carácter de forma, no de fondo, como sí lo es el Código Penal, sino que la ley con la que se va a aplicar el Código Penal es facultad específicamente reservada por las provincias hasta por 1853 cuando dictaron la Constitución Nacional. No sé si soy claro. Sí, no sé si yo ya tengo que ir cerrando, tengo que ir a una pausa a la emisora. Entonces, cerraríamos, bueno, aparte de tu opinión, jurídicamente así se aprobara. Es inviable. Es no supera el test de constitucionalidad la ley. No la supera en tanto y en cuanto
es violatoria de una cláusula pétrea de la parte dogmática de la Constitución. Bueno. Es violatoria de... Bueno, si querés otro día lo explayamos más, porque la verdad que es muy rico este tema, y es violatoria del artículo 75, inciso 23, del que no alcanzamos a hablar, en donde como facultad del Congreso de la Nación tiene la obligación de la protección del niño por nacer y de la madre desde el momento de la concepción. Muy bien. Artículo 75, inciso 23. Sí, faltaría incluso hacer algunas discusiones de tipo político, pero lo vamos a hacer otro día. El proyecto en sí también merece un análisis exhaustivo, ¿no? En el sentido estamos hablando de lo que está. En el sentido de que tantos dirigentes que apoyan esto de las leyes del niño por nacer, porque desde el momento en que está gestado en el vientre es un niño que tiende a nacer, por eso está gestado, ¿no? Esto se trata de defensa del niño por nacer, pero apoyan lo del aborto. Yo no entiendo en algunas especulaciones del Congreso por un rédito más, porque a lo mejor si votan en contra de la ley del aborto van a tener 3 votos menos en la elección 2019. Veo un barullo bastante feo. Es un barullo que me incomoda también, ¿no? Muchas actitudes que por supuesto que sí, por supuesto que sí. Acá el problema grave se da puntualmente en esa facultad que tiene la ley de utilizar el tema de la interrupción voluntaria del aborto en los casos, además de los de 14 semanas, hasta el 9º mes. Bueno. Porque, por ejemplo, habla el proyecto de la salud, cuando pudiese dañar la salud psicológica y la salud social. Hasta acá nadie ha explicado qué significa salud social. Bueno. De la madre, por ejemplo. Quedará para otra oportunidad. Te agradezco mucho las explicaciones. Te mando un cariño grande, ha sido un placer. Hacía tiempo Ricardo, que no nos veíamos, sí, pero siempre estás presente en mí, así que muchas gracias por llamarme y por supuesto estoy a tu disposición. Gracias, Pati. Ahora se vienen las internas radicales, Ricardo, así que... Bueno, es que estos temas entran, Pati. Por supuesto, o no recordás que yo llamé a debate sobre estos temas y nadie fue. Bueno, no era el momento de sacar rédito político. No hacía falta una cortina de humo para distraer a la gente, ¿no es cierto?, de los tarifazos de electricidad, de la es otro tema, Pati querida. Sí. Tema político diferente. Te mando un beso grande. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias, Ricardo. Un beso. Muy bien, gracias. Ahí entonces la doctora Pati Farabelli sobre una explicación desde el punto de vista estrictamente legal y constitucional sobre el proyecto de ley de aborto libre y gratuito, que sería judicial. Pero de lo que yo dije, por ejemplo, y ella mencionó, ¿cómo es posible que se adhieren a las leyes nacionales con rango constitucional de defensa del niño por nacer? O sea, que está gestado en el vientre a partir del inicio de su gestación. Y por otro lado, no sé, no entiendo. Gente que dijo que nunca estaría a favor del aborto, pero ahora suscribe. Yo no sé si es por ganar 3 votos más para el 19, están minando el 19, el año 2019. Veo mucho barullo oscuro, mucha, hojarasca, humareda. Mira, ni siquiera hablo de la gente que está a favor o en contra, que la respeto, ¿no? Como Julio, esta actriz que dijo que hay que repudiar el que piensa en contra, ¿viste? Ese fascismo. No, digo, de la dirigencia política, ¿viste? Hoy dice una cosa, apoya leyes, mañana otra. Mucha incoherencia ahí,